sobre antibiótico-terapia en pediatría. En primer lugar, les voy a decir que estoy un poco resfriada, así que van a tener un poquito de paciencia. Ya, respecto a esto, cabe resaltar que a lo largo de todo el ciclo, ustedes han recibido eh, clases sobre diferentes patologías que afectan a, a los pacientes pediátricos en todas las edades, ¿no? La etapa neonatal, la etapa de la infancia, durante la adolescencia, ¿no? Muchas de las patologías pediátricas son infecciosas, si no son la mayoría, ¿no? De todas las patologías que afectan a los niños, este, infecciosas, la mayor parte son virales y de ellas son respiratorias predominantemente, ¿no? La infección respiratoria es la patología más frecuente que se presenta en todas las edades de las etapas de la vida, ¿ya? Y en los niños, la mayor parte de infecciones después de la etapa neonatal son virales. Y las infecciones virales, excepto algunas que puntualmente requieren tratamiento antiviral, la mayoría se den espontáneamente, ¿no? Entonces, muchas de las infecciones virales pueden ser banales, pero no necesariamente son así, ¿no? Ustedes han visto el COVID, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen algún factor de riesgo. El COVID que ocasionó, o sea, la infección viral por el SARS-CoV-2, ocasionó una mortalidad muy alta, ¿no? Siendo una mutación de unos de los coronavirus que miles de años pues nos han infectado y solamente nos daban infecciones respiratorias banales, ¿no? Hay infecciones eh, virales que de todas maneras requieren tratamiento antibiótico. Por ejemplo, las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, si no, la enfermedad evoluciona a su fase terminal, que es la fase SIDA, y lleva a la muerte del paciente por las complicaciones sobreagregadas. Tenemos otras infecciones que son oportunistas en pacientes inmunodeficientes, por ejemplo, las infecciones por citomegalovirus, las infecciones herpéticas, ¿no? Que sí van a requerir tratamiento eh, en pacientes inmunodeficientes. Puede pasar, por ejemplo, una infección por herpes, puede pasar y remitir en forma espontánea sin tratamiento en un paciente inmunocompetente, ¿no? Y igual que la varicela, pero eh, si nosotros queremos de repente acortar el tiempo de duración de la evolución natural de la enfermedad, en el caso de la varicela, eh, necesitamos dar o evitar las complicaciones, necesitamos dar una terapia antiviral, ¿no? Ahora, dentro de las infecciones, recordarán ustedes que tenemos las producidas por los virus, por las bacterias, infecciones parasitarias, ¿no? Por hongos. Entonces, pero generalmente cuando nosotros nos referimos al tratamiento antibiótico, en general, así implícitamente nos estamos refiriendo a las infecciones bacterianas que requieren tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, también tenemos que recordar que muchas de las patologías en los niños cursan con fiebre. Y el que el niño presente fiebre no es un sinónimo de infección, pero los padres a veces se angustian. Por ejemplo, el paciente puede tener un catarro nasal y, bueno, dicen que está resfriado, ¿no? No lo llevan al pediatra. Pero si el paciente dentro de esa infección respiratoria presenta fiebre, los padres se angustian muchísimo, lo llevan a la pediatra y no se mueven del consultorio mientras no le prescriban una receta que recibe un antibiótico, ¿no? Entonces, en ese caso, no hay que hacer un abuso de antibióticos, sino más bien educar a los padres que muchas de las infecciones virales no requieren tratamiento antibiótico, antiviral, ¿no? Que van a ceder espontáneamente. Entonces, en caso contrario, las infecciones bacterianas sí van a requerir tratamiento antibacteriano, ¿no? Antibiótico antibacteriano. Entonces, nosotros tenemos que hacer un uso racional del tratamiento antibiótico para evitar la resistencia bacteriana, ¿no? Que es una de las modos de sobrevida de las bacterias, ¿no? Las bacterias tienen múltiples mecanismos de resistir para sobrevivir, ¿no? Entonces, si le dice que se acabe el mundo,
se destruye la raza humana, las bacterias probablemente sobrevivan, porque tienen muchos mecanismos de autodefensa, ¿no? Y una de de esos mecanismos de sobrevivencia es generar la resistencia bacteriana, ¿no? En cuanto a la resistencia bacteriana, nosotros debemos recordar que el primer mecanismo de resistencia bacteriana fue la producción de enzimas, ¿no? Beta-lactamasas. Y hasta ahora sigue siendo un problema muy serio de salud pública la multiresistencia a antibióticos. Por lo tanto, hay que recordar que hay pocas moléculas en investigación, ¿no? Entonces tenemos que afinar los criterios de selección para prescribir un tratamiento antibiótico y hacerlo solo cuando el paciente realmente lo necesite, ¿no? También tenemos que tener en consideración que hay algunas características propias de la edad de vida. Por ejemplo, ¿quién recuerda cómo se subdivide la edad pediátrica? Puede decir el que guste, puede participar levantando la mano o mencionando cuál es la primera etapa de vida del ser humano. Cualquiera puede contestar. Recién nacido, doctora. Muy bien, la etapa recién nacido que va desde las 0 horas, desde el día 0, ¿no? Desde que nace el niño hasta los 28 días. Después, ¿qué etapa viene? Muy bien. ¿Qué etapa continúa? Un lactante, 29 y Lactante. mayor. Muy bien, desde los 29 días hasta los 11 meses, 29 días. De ahí tenemos la etapa del preescolar, ¿no es cierto? Desde el año de vida hasta los 5 años, 11 meses, 29 días. De ahí viene la etapa escolar, ¿no? Y en la etapa escolar hay fases, ¿no? La fase puberal, prepuberal, puberal y la fase del adolescente. Entonces, según los criterios internacionales, la la adolescencia vendría a ser la etapa final del desarrollo y crecimiento del niño, ¿no? Entonces, y eso se alcanza por lo general en promedio entre los 18 y 21 años. Pero por definición, la Organización Mundial de la Salud ha considerado que hasta la edad de 18 años es la adolescencia. Entonces, en cada etapa de la edad pediátrica van a haber una serie de cambios fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, en los niños pequeños, tanto en la etapa de lactancia como en la etapa preescolar, va a predominar el sistema linfático, ¿no? En la etapa neonatal y hasta los niños menores de 3 meses, hay gran permeabilidad de las barreras biológicas, ¿no? Por ejemplo, de la pared intestinal. En la etapa del lactante, del recién nacido del lactante, es muy frecuente la infección diarreica si no se tiene un cuidado adecuado, ¿no? Me refiero a las infecciones diarreicas infecciosas. Y rápidamente se pueden convertir en una sepsis a punto de partida gastrointestinal, porque la barrera no está muy bien desarrollada, la barrera de la pared intestinal, ¿no? Igualmente la barrera hematoencefálica. Si nosotros consideramos que en la etapa neonatal el niño puede presentar un cuadro de sepsis neonatal, tiene hasta un 30% de posibilidades de desarrollar una meningoencefalitis como parte del cuadro septicémico, ¿no? Igual que la barrera respiratoria. Las neumonías son mucho más frecuentes en la etapa neonatal, en la etapa de lactante, de preescolar, y así conforme avance la edad, en la adultez, por ejemplo, es poco frecuente, salvo que el paciente tenga alguna comorbilidad que desarrolle un proceso neumónico, porque nuestra barrera respiratoria ya está bien desarrollada, ¿no? Es poco permeable. Y el niño nace con un sistema inmunológico completamente inmaduro y esto pues lo hace proclive a que todas las infecciones se diseminen, ¿no? Pero no solamente la edad es un problema que va a intervenir en que las infecciones se diseminen. No siempre que hay un cuadro infeccioso, hay una interacción entre tres agentes importantes, ¿no? El huésped, que es el paciente, con toda su sistema inmunológico, sus características nutricionales, su constitución, sus antecedentes importantes, ¿no? Eh, el estado nutricional, el estado inmunológico, si tiene una comorbilidad, eh,
por ejemplo, una hepatopatía crónica, una enfermedad neurodegenerativa, una cardiopatía congénita, una enfermedad neurológica crónica, por ejemplo, parálisis cerebral o es un paciente con epilepsia. Todo esto hace que el terreno del huésped vaya siendo vulnerable a que los agentes patógenos productores de las infecciones pues puedan ser más agresivas que en los pacientes que no tienen comorbilidades y que son inmunocompetentes, ¿no? Y que tienen un sistema, un estado nutricional adecuado. Ya hemos hablado del tipo, de la variedad de agentes infecciosos, ¿no? Y por último, el otro elemento importante en el manejo del proceso infeccioso es el tratamiento farmacológico con los antibióticos, ¿no? Los antibióticos, como su nombre lo dice, son sustancias que derivan de productos vivos, ¿no? Los primeros antibióticos, como la penicilina, derivan de un hongo, ¿no? El Penicillium notatum. Y esto pues se desarrolló a partir del siglo XX, ¿no? En el siglo XIX ya aparecieron las primeras moléculas antibacterianas, pero eran de origen sintético, ¿no? No eran antibióticos. Las sulfamidas, las tetraciclinas. Bueno, entonces, siempre en el tratamiento antibiótico tenemos que considerar eh, la patogenicidad, en cuanto al agente infeccioso, la patogenicidad del, del agente agresor. Sabemos pues que hay gérmenes muy agresivos, por ejemplo el estafilococo per se, sobre todo el estafilococo aureus, es un agente que es eh, muy patógeno, al igual que la pseudomonas, ¿no? Entonces las infecciones estafilocócicas pueden ser muy agresivas, al igual que las infecciones por pseudomonas, ¿no? Las infecciones por gram negativo suelen ser más de mayor complejidad que las infecciones por gram positivos, ¿no? Y bueno, en cuanto a los agentes antibióticos, pues tenemos que hay muchas clasificaciones de los antibióticos, ¿no? Que se pueden clasificar por su origen, ¿no? Natural, de origen natural, de origen sintético, por su mecanismo de acción, ¿no? Por su farmacocinética, por sus características farmacodinámicas. Eh, la clasificación más utilizada es por su mecanismo de acción, ¿no? Aquellos que inhiben la síntesis de la pared celular, aquellos que actúan sobre la membrana celular o sobre algunas estructuras de la bacteria, ¿no? Otros que impiden la síntesis proteica, otros que impiden la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? O de otros productos bacterianos. Ustedes saben que las células de las bacterias, ¿no? Muchas de las bacterias, la mayoría son seres unicelulares, pero tienen muchos mecanismos de defensa diferentes, pues nosotros somos organismos pluricelulares. La, las células bacterianas tienen la pared celular que hace pues que los aísle del mundo, de su medio interno del mundo exterior, ¿no? Y prácticamente es muy difícil de penetrar la pared celular, ¿ya? También, de acuerdo a la clasificación de los antibióticos, hay aquellos que inhiben el crecimiento de la bacteria y esos son los antibióticos bacteriostáticos y aquellos que producen la lisis o muerte celular, que son los antibióticos bactericidas, ¿no? Entonces, esas propiedades de los antibióticos hay que saber utilizarlas para el tratamiento de las infecciones. Nosotros tenemos un paciente inmunocompetente, por ejemplo, un chico de 10 años, 14 años que le da una neumonía adquirida en la comunidad y que está vacunado, que tiene un estado nutricional adecuado. Entonces, probablemente nosotros vamos a hacer uso de determinado grupo de antibióticos considerando la sensibilidad del germen, ¿no? Considerando que la mayor parte de las neumonías adquiridas en la comunidad, el germen, el agente etiológico es el Streptococcus pneumoniae. Entonces yo voy a escoger una terapéutica antibiótica dirigida para este patógeno, que es el más frecuente, ¿no? Eh, para hacer un uso racional de los antibióticos que nos lleve a contener un poco la resistencia bacteriana. Entonces ya hemos hablado de los factores del huésped, la edad, ¿no? Tanto las edades extremas de la vida siempre hacen al paciente más susceptible a infecciones más graves. El estado nutricional, ¿no? Tanto la obesidad, que es un estado inflamatorio permanente,
como la desnutrición, ambos son estados de malnutrición, condicionan a los pacientes a tener infecciones más severas, ¿no? Ustedes recordarán en la época del COVID, factor de mortalidad, ¿no? Y de gran morbilidad es la obesidad, ¿no? Porque ya sabemos que la obesidad, el organismo está en un estado inflamatorio crónico y esto lo hace pues más susceptible a las infecciones severas, ¿no? El estado inmunológico, ¿no? Entonces, pacientes que puedan tener inmunodeficiencias congénitas, ¿no? Gran variabilidad, tanto de la inmunidad celular, de la inmunidad humoral, del complemento, etcétera, ¿no? Deficiencias inmunológicas los hacen más susceptibles a infecciones bacterianas más graves. Ahora, el estado inmunológico también puede estar relacionado con algunas inmunodeficiencias, no solo congénitas, sino adquiridas, ¿no? La más común que tenemos ya desde la década del 80 es la infección viral, el virus producida por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Pero hay otras infecciones que también pueden producir inmunosupresión, por ejemplo, la varicela. El virus de la varicela también produce mucha inmunosupresión. Entonces, el estado inmunológico es muy importante, ¿no? Y muy relacionado con el estado nutricional, ¿no? Entonces, los pacientes desnutridos o malnutridos suelen tener un estado inmunológico deficiente, ¿no? Las condiciones generales del huésped, ¿no? Aparte de la edad, del estado nutricional, del estado inmunológico, tenemos que ver si el paciente no es portador de una patología crónica, por ejemplo, o una comorbilidad importante, puede ser una cardiopatía congénita, ¿no? Puede ser una hepatopatía, puede ser una enfermedad renal crónica, puede ser una parálisis cerebral infantil, ¿no? Otras enfermedades concomitantes, ¿no? Por ejemplo, a veces hay infecciones que coexisten con otras, ¿no? Por ejemplo, que aparezca dengue junto con una fiebre tifoidea, ¿no? Puede haber esta asociación, esta coexistencia de infecciones virales con bacterianas. Esto también hace que la enfermedad bacteriana, infección bacteriana pueda tener un pronóstico diferente, ¿no? O, por ejemplo, un paciente que esté en tratamiento con tuberculosis, que desarrolle una neumonía bacteriana adquirida en la comunidad, obviamente esta infección va a ser mucho más agresiva que si el paciente no es portador de tuberculosis, ¿no? O una infección en un paciente con una infección crónica por citomegalovirus, ¿no? Que desarrolle, por ejemplo, una hepatitis viral sobreagregada también, o sea, no solamente las infecciones bacterianas, sino infección viral sobre un contexto de que el paciente ya tenga una infección viral crónica, ¿no? Entonces, esto lo hace que sea más susceptible y que las infecciones sean más agresivas. Hay casos que suelen ser muy graves, ¿no? Por ejemplo, las infecciones en pacientes quemados, ¿no? Ustedes saben que la principal barrera de defensa es la piel, la piel intacta. Entonces, las infecciones en grandes quemados pues, pueden condicionar la muerte, ¿no? Y también las alergias. Las alergias hacen susceptibles al paciente a adquirir con más frecuencia infecciones, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga rinitis alérgica. Las infecciones respiratorias pues suelen ser de mayor evolución porque hay un tejido previamente dañado, ¿no? Por la constitución atópica que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces, cuando nosotros querramos elegir el tratamiento para alguna infección, tenemos que considerar la naturaleza de la infección, ¿no? Si nosotros tenemos una infección micótica, ¿no? Por ejemplo, una sepsis por cándida, tenemos que elegir un antibiótico que tenga propiedades antimicóticas, por ejemplo, caftofuntina, etcétera, ¿no? Un ratito, perdón, estoy en clase. No, es de marzo, ya. Ya. Este, am, igual, ¿no? Puede ser una infección parasitaria, por ejemplo, la infección por toxoplasmosis, también requiere un tratamiento antibiótico. Los virus, ya hemos dicho que algunas infecciones requieren, ¿no? Por ejemplo, la varicela, el citomegalovirus, el virus, el VIH, etcétera, ¿no? Entre otros,
infecciones virales que requieren tratamiento antibiótico. Después tenemos que localizar el sitio de la infección, ¿no? Por ejemplo, si tenemos infección local que tiende a, no, a que el tejido o lo circunde, es decir, localice el foco infeccioso, por ejemplo, una infección faringoamigdaliana, ¿no? Muy raro, salvo que se produzca un absceso retrofaringio, muy raro, pues va a requerir tratamiento por vía intravenosa, ¿no? Porque es una infección local. La infección, la piodermitis en un paciente inmunocompetente, por ejemplo, si se me infecta paroniquia, ¿no? Infección de la uña, no, solo requiero un tratamiento de repente solo tópico o de repente un antibiótico por vía oral, ¿no? Pero no voy a requerir un tratamiento intravenoso, ¿no? Eh, entonces, la localización del sitio de la infección, obviamente, las infecciones del sistema nervioso central, como la meningoencefalitis, siempre son potencialmente graves y mortales. O sea, siempre tenemos que tratarlas por vía parenteral, por vía endovenosa, ¿no? Porque eso es de acuerdo al sitio de la infección, está la gravedad. Una infección urinaria puede ser potencialmente séptica y requerir tratamiento intravenoso, por ejemplo, en lactantes, ¿no? Pero en una mujer adulta, ¿no? Entonces puede recibir el tratamiento para la infección urinaria por vía oral. Ya incluso se habla de las monodosis, ¿no? Entonces todo depende de la localización del proceso infeccioso. También que tenemos que predecir cuáles son los posibles microorganismos. Por ejemplo, sabemos que las infecciones urinarias en el 99% son por gram negativos, ¿no? Por los uropatógenos. Los uropatógenos son parte de los gérmenes que proceden de la flora fecal. Entonces, tenemos pues que eh, elegir antibióticos contra gérmenes gram negativos, ¿no? Excepto el estafilococo urialítico, es el único gram positivo que produce infección urinaria y es propia de los adolescentes que inician su vida reproductiva sexual activa, ¿no? Este, entonces, ¿no? Una faringoamigdalitis casi siempre van a ser eh, agentes gram positivos, ¿no? El estreptococo beta hemolítico del grupo A. Las infecciones de piel también son por gram positivos, ¿no? Estafilococo, epidermidis, estreptococo piógeno, así por el estilo, ¿no? La fiebre tifoidea está producida pues por la Salmonella tifi y así por el estilo. Tenemos que tratar de detectar, ¿no? El agente etiológico, bien sea por el cuadro clínico o con los estudios serológicos o los cultivos. O sea, para elegir el tratamiento antibiótico tenemos que considerar las bases clínicas, las bases microbiológicas y las bases farmacológicas. La virulencia del germen, ¿no? Y hemos dicho que hay gérmenes que per se son virulentos, como el estafilococo, la pseudomonas, muchos de los gram negativos. También tenemos que conocer el patrón de resistencia bacteriana en cada lugar donde nosotros nos desenvolvamos, ¿no? Si estamos en el hospital, por ejemplo, acá en mi hospital, hay mucha resistencia de pseudomonas a casi todos los beta-lactámicos, ¿no? Entonces, obviamente no voy a elegir si el paciente está con una infección por pseudomonas, la ceftazidima, porque lo más probable es que esté resistente, porque periódicamente nos dan los reportes de laboratorio de microbiología que hay mucha resistencia, ¿no? Incluso hay muchas pseudomonas multiresistentes. Entonces nos queda elegir tratamientos antipseudomoniales de rescate, ¿no? Como la colistina, por ejemplo. Entonces siempre hay que considerar el patrón de resistencia local. Identificar que nosotros junto con el tratamiento antibiótico tenemos que eh, tomar otras medidas terapéuticas. Por ejemplo, si el paciente tiene un absceso, ¿no? Los abscesos son colecciones purulentas donde el pH es muy ácido y es muy difícil que el antibiótico penetre. Entonces hay que debridar el absceso y continuar el tratamiento antibiótico, ¿no? Y hay que establecer el tiempo de duración ideal para cada infección, ¿no? Por ejemplo, si nosotros conocemos, pues, ¿no? Que hay sobre todo las infecciones producidas por bacterias intracelulares, ¿no? Que requieren un tratamiento prolongado, ¿no? Por ejemplo, las infecciones por Helicobacter pylori, 2 semanas. Las infecciones por el
el bacilo de Koch, ¿no? El esquema 1, mínimo 6 meses. La fiebre tifoidea, ¿no? Con cefalosporinas de tercera generación, mínimo 10 días. Si usamos otros bacteriostáticos como el clorafenicol, mínimo 14 días. Y así por el estilo, ¿no? La brucelosis, mínimo 21 días. Incluso la brucelosis, la tuberculosis, requieren antibióticos, combinación de antibióticos, ¿no? ¿Por qué? Porque son gérmenes que con mucha frecuencia desarrollan resistencia bacteriana a la monoterapia, ¿no? Entonces la tuberculosis inicialmente tiene que ser con 4 drogas: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿no? Es en el esquema 1. Y así por el estilo, ¿no? Eh, Hay antibióticos, las infecciones sépticas tienen que tener combinación de antibióticos porque muchas veces iniciamos la cobertura empírica. Entonces tenemos que tener en mente que si me viene un paciente que tiene un absceso de cuero cabelludo y desarrolla un cuadro de shock séptico, lo más probable es pues que sea un shock tóxico para estafilococo y mi cobertura tiene que ser amplia para el estafilococo aureus, ¿no? Si tengo un paciente con signos meningios, compromiso sensorio, ¿no? Meningoencefalitis, bueno, sospecho, a pesar de que pueda estar vacunado contra el neumococo, pues la primera posibilidad es un neumococo, ¿no? Es un estreptococo neumónico, entonces tengo que dar amplia cobertura, pero como el paciente puede estar grave, tengo que hacer una cobertura antibiótica amplia, ¿no? Con ceftriaxona, vancomicina, porque no nos podemos jugar el riesgo de que ese neumococo sea resistente a cefalosporinas o sea, beta-lactámicos en general, entonces tenemos que usar la combinación antibiótica de una cefalosporina de tercera generación con un antibiótico polipéptido comicina, ¿no? Bien. Entonces, el iniciar la cobertura antibiótica muchas veces es de tipo empírico, pero tenemos que ir desescalando o escalando, ¿no? Eh, Siempre es importante, antes de iniciar una cobertura antibiótica, si estamos en un hospital, por ejemplo, el paciente viene por una neumonía grave, antes de iniciar la cobertura antibiótica tengo que tomar cultivos, ¿no? Hemocultivos, aparte de los exámenes de ayuda diagnóstica, cultivos, ¿no? Los hemocultivos se tienen que tomar de 2 puntos diferentes en forma simultánea, ¿ya? Y realizar cultivo y antibiograma, cosa que nosotros con el resultado del antibiograma estamos seguros, nos va a permitir ver si hemos elegido adecuadamente el tratamiento antibiótico o vamos a vernos en la obligación de hacer un cambio en la terapéutica, ¿no? Obviamente la vía de administración tiene que estar relacionada con la severidad de la infección. Ya les he dicho, una meningoencefalitis, una sepsis nunca se va a tratar por vía oral, siempre va a requerir tratamiento intravenoso, ¿no? La dosificación del medicamento es muy importante, ¿no? Utilizar la dosis terapéutica. No podemos utilizar infradosis porque vamos a fracasar. Y si damos una dosis máxima supraterapéutica, ¿no? Entonces de repente vamos a producir efectos adversos con más frecuencia, ¿no? La duración del tratamiento, ya hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, la brucelosis, 3 semanas, 21 días. La biodisponibilidad del medicamento, muy importante. Si yo voy a tratar una meningoencefalitis o un absceso cerebral, tengo que escoger antibióticos que difundan bien, atraviesen bien la barrera hematoencefálica, ¿ya? Estoy en clase, no me interrumpas. Bueno, estoy en clase, ahorita no puedo, estoy en clase. Estoy en clase. Este, Evaluar qué antimicrobiano se ajusta mejor al tipo de infección diagnosticada, ¿no? Ya les he dicho, puede ser una sepsis en neonatos, ya sabemos cuáles son los gérmenes, ¿no? Tenemos que coberturar gram negativos y también listeria monocitógenes, que son los gérmenes que con más frecuencia, pues, invaden al recién nacido. Establecer dosis e intervalos adecuados, ¿no? Si es una infección severa, tenemos que elegir para el intervalo de la dosis que nos mantenga una concentración sérica óptima, ¿no? Bactericida. Por ejemplo,
una meningoencefalitis. Yo puedo tratarla cada 12 horas con cefalosporinas de tercera generación y la vancomicina cada 6 horas. Ya hemos hablado de la combinación de antibióticos, a veces es necesaria. En los niños, el cálculo de la dosis se hace en general por kilo de peso, ¿no? Por ejemplo, la dosis de la amoxicilina, 80 miligramos por kilo por día, repartida en 2 o 3 dosis, ¿no? La dicloxacilina de 30 a 50 miligramos por kilo por día. O sea, establecer las dosis pediátricas. Siempre acompáñense de su vademecum, porque la dosis del niño no es que se calcule en base a un porcentaje de la dosis del adulto, ¿no? A veces calculamos, si el paciente es obeso, ¿no? Calculamos con el peso real, no con el peso ideal, no con el peso real, ¿no? No, si no le vamos a dar sobredosis. Entonces, ya hemos hablado, esos son los pasos más importantes para desarrollar una prescripción antibiótica adecuada, ¿no? Las bases clínicas, es decir, diagnosticar correctamente el proceso infeccioso. Las bases microbiológicas, siempre tratemos de determinar el agente etiológico, bien sea por el cultivo directo, el aislamiento de secreciones o por estudios serológicos, ¿no? Y las bases farmacológicas, conocer bien el antibiótico que vamos a utilizar, ¿no? En cuanto a lo que es la profilaxis antibiótica, este, hay, hay condiciones en las que nosotros podemos justificar una profilaxis con antibióticos, por ejemplo, en heridas sucias, ¿no? Una herida de la cara que tenga más de 6 horas, ¿no? Obviamente tenemos que iniciar antibióticos de forma profiláctica. Ahora, un paciente, por ejemplo, que sea una fiebre sin foco aparente, pero que tenga una cardiopatía congénita y le hayan hecho una curación dental, y yo tengo que coberturarlo como si fuera una endocarditis bacteriana, porque hay una alta posibilidad, ¿ya? Si tengo un paciente que hace fiebre y tampoco le encuentro un foco, no tiene un foco respiratorio, no tiene un foco digestivo, lo primero que yo tengo que sospechar es que se puede haber infectado el sistema de derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Y el sistema de derivación, y entonces tengo que coberturarlo como para una ventriculitis con infección del sistema de derivación, ¿no? Es decir, que la condición clínica o de comorbilidad que tenga el paciente va a marcar el inicio de la cobertura antibiótica, nos va a influir en la elección del antibiótico, ¿ya? Por ejemplo, los niños con síndrome de Down, ellos tienen inmunodeficiencia humoral, inmunodeficiencia celular también, ¿no? Si tenemos un síndrome febril que no tiene foco, no tiene infección urinaria, no tiene un foco aparente, sí justifica iniciar profilaxis antibiótica, ¿no? Tiene fiebre de 40, tiene una leucocitosis de 20.000. Nadie me va a criticar que si yo le inicio una cobertura antibiótica, porque es un paciente de riesgo, ¿no? Los pacientes con quemaduras, ya hemos hablado. Los pacientes que tienen, que están multiinvadidos, que tienen catéter, ¿no? Si yo tengo un paciente que ya está saliendo del proceso infeccioso y de pronto, ¿no? Una neumonía adquirida intrahospitalaria, paciente que está ventilado, está con soporte ventilatorio, que tiene catéter venoso central, ya está yendo bien y de pronto aparece fiebre, taquicardia. Yo tengo que sospechar que hay de repente una infección asociada a ventilador, ¿no? Una neumonía asociada a ventilador, o de repente a la infección del catéter venoso central, ¿no? O si es portador de una sonda vesical, retirarle la sonda y hacer cultivo de orina, ¿no? Aquí esta vez por ejemplo, las heridas de la cara son potencialmente sépticas. Hay infecciones mixtas, ¿no? Por ejemplo, ahí en esa lámina ven ustedes que ese paciente tiene una lesión de cuero cabelludo que se denomina Carion descenso, ¿no? Que es un absceso de cuero cabelludo desarrollado sobre una infección micótica. Entonces debe de recibir el tratamiento tópico antimicótico, ¿no? Y el antibiótico por vía oral, si no, no va a mejorar ese Carion descenso, que es una infección mixta, micótica y bacteriana, ¿no? Bueno, este, ah, obviamente, aparte de elegir la vía de administración, el antibiótico, la dosis
óptima, etcétera, tenemos que ver la biodisponibilidad del antibiótico y que llegue bien al órgano afectado, ¿no? Como les dije hace un rato, si tenemos un absceso cerebral, sabemos que los abscesos son producidos por gérmenes anaerobios, pero no, yo no voy a poder elegir la clindamicina, ¿no? Porque la clindamicina no atraviesa bien la barrera hematoencefálica. Entonces puede elegir, por ejemplo, el metronidazol, que sí tiene buena penetración a la barrera hematoencefálica. ¿Eh? Siempre, en la medida de lo posible, tratar de llegar al diagnóstico etiológico, antes de iniciar la cobertura antibiótica, solicitar los exámenes auxiliares que nos permitan llegar al diagnóstico, ¿no? Ahora, las bases microbiológicas. Nosotros podemos tener cultivos, ¿no? Y los exámenes de ayuda diagnóstica, pues su nombre lo dice, son exámenes de ayuda diagnóstica. Obviamente, si mi paciente va bien y yo no necesito hacer una desescalada ni escalada terapéutica, pero si mi paciente no iba tan bien y me llega el cultivo que me dice que el antibiótico que me sale un germen, por ejemplo, estoy tratando una infección urinaria, ¿no? Que de repente cayó la fiebre, pero al tercer día le hago un examen de orina y todavía sigue con leucocituria marcada, con presencia de escasos gérmenes, y me sale en el cultivo que es una Escherichia coli B positiva. Obviamente tengo que escalar la terapéutica, no me puedo quedar. Si yo le inicié ceftriaxona y cayó la fiebre, ¿no? Pero le hago el examen de orina y me queda todavía 80 leucocitos, escasos gérmenes. Entonces quiere decir que ese antibiótico barrió con la flora más sensible, pero que todavía me está quedando, ¿no? Bacterias BLE, productoras de beta-lactamasas de extendido. Entonces, obviamente, yo no voy a combatir con éxito la infección, ¿no? Voy a de repente a mejorarlo un poco, pero no se va a tratar, no se va a erradicar con la flora microbiológica resistente, ¿ya? Ahora, hay situaciones en las que nosotros de repente no nos podemos apresurar para iniciar la cobertura antibiótica, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente febril de 4 o 5 días de evolución, pero no está en aparente mal estado general, entonces yo tengo todo y no tiene foco aparente, ¿no? Puedo darme el lujo de tomarle un hemograma, sus exámenes, sus reactantes de fase aguda, y de repente sospecho de una fiebre tifoidea. Entonces yo puedo esperar pues que los resultados de las aglutinaciones que van a contribuir al diagnóstico, ¿no? Me da tiempo de tomar los cultivos, pero obviamente si el estado general y la condición de la enfermedad me lo permiten. Pero si yo tengo la sospecha de una meningoencefalitis, yo no voy a esperar resultados, ¿no? Del cultivo. Me van a dar en 72 horas. Yo inicio una cobertura antibiótica empírica de inmediato. Tomar las muestras, el líquido cefalorraquídeo, no voy a esperar que me den el cultivo, ¿no? Con la serología, con el estudio citoquímico y el cuadro clínico, yo puedo arrancar el tratamiento antibiótico, ¿ya? Hay condiciones en las que sí necesito iniciar la cobertura de inmediato, como que condiciones que me pueden permitir hacer una espera del inicio de la cobertura antibiótica, ¿no? Igual, no tengo la certeza de que una meningoencefalitis sea viral, que sea bacteriana. De repente, ya saben ustedes que los estudios citoquímicos del líquido cefalorraquídeo pueden diferenciar si es un cuadro viral, si es un cuadro bacteriano, si es un cuadro tuberculoso, ¿no? Pero de repente estoy en los inicios de una MEC bacteriana y de repente tengo poca celularidad, pero predominio polimorfo nuclear. ¿Qué hago? Hago pues una cobertura antiviral y una antibacteriana simultánea hasta obtener los resultados de los cultivos. Ya sabemos que tenemos que elegir la vía de administración de acuerdo a la severidad de la infección, ¿no? Por ejemplo, una epidermitis puede ser tratado o localizada por vía tópica, ¿no? De repente tengo un granito, como se dice, en la piel, suficiente con un pirocin tópico en esa zona. Me picó un mosquito, me rasqué, se me infectó, suficiente con un pirocin. De repente yo no tengo que darle un tratamiento sistémico por vía oral, no. De repente tengo piodermitis diseminada en todo el cuerpo, ahí sí tengo que darles por vía oral, ¿no? Y si ese paciente encima es desnutrido,
o tiene alguna inmunodeficiencia, no me voy a contentar ni con tratamiento tópico ni por vía oral, tengo que darle el tratamiento por vía parenteral, ¿no? Una osteomielitis, una neumonía grave, obviamente tienen que ser tratados por vía parenteral, ¿no? Y con la duración del tratamiento suficiente. Por ejemplo, hay antibióticos que tienen efecto postantibiótico prolongado y me va a permitir acortar la duración del tratamiento, ¿no? Pero si yo le doy al paciente para una fiebre tifoidea, se reacciona 3 días, ¿correcto? No, ¿no es cierto? No, lo tengo muchas posibilidades de que recidive la infección. Puedo haber tratado inicialmente exitosamente, pero si no continúo el tratamiento, que es 10 días en promedio, entonces no voy a obtener buenos resultados si no le doy el tratamiento completo, ¿no? Igual la tuberculosis. Ya sabemos que el esquema 1 dura 6 meses. La primera fase dura 2 meses y la segunda fase dura 4 meses. Y así está establecido porque ha habido grandes estudios, ¿no? Que nos han, hemos obtenido esos resultados. No puedo pues darle yo porque se me ocurre a mí acortar la fase 1 a un mes. No puedo. ¿Por qué? Porque está ya en estudios a grandes escalas, se ha determinado que la fase 1 dura 2 meses, ¿ya? Así por ejemplo. Efectos secundarios. Obviamente tenemos que estar vigilando, ¿no? Ya que hemos puesto el ejemplo de la tuberculosis, si el paciente desarrolla una reacción adversa a fármacos antituberculosos, estamos obligados a retirar el tratamiento porque no podemos seguir, el paciente puede fallecer de unas complicaciones relacionadas a la hepatotoxicidad, ¿no? Otras reacciones adversas tenemos que conocer y suspender el tratamiento ante la sospecha de hipersensibilidad, ¿no? Por ejemplo, las penicilinas y sus sucedáneos sabemos que con mucha facilidad en pacientes atópicos y que hayan tenido un previo contacto con el antibiótico puede dar una alergia a penicilina, ¿no? Que lo puede llevar al shock anafiláctico y muerte, ¿ya? También tenemos que considerar, y otras reacciones adversas, ¿no? Sobre todo hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, ¿no? Sabemos que los aminoglucósidos son antibióticos de estrecho margen terapéutico y que pueden ser ototóxicos y nefrotóxicos, ¿no? Tenemos que conocer. Por ejemplo, sabemos que la rifampicina puede dar el síndrome del hombre naranja, ¿no? Que la vancomicina dada en una administración muy rápida puede darme el síndrome del hombre rojo. Entonces tenemos que conocer cuáles son las reacciones adversas más frecuentes del antibiótico que usamos, ¿no? También es importante tener a la mano el costo de los antimicrobianos, ¿no? Obviamente eso no va a haber problema si tenemos un paciente asegurado que va a recibir su tratamiento antibiótico por parte del seguro, ¿no? Pero si es un paciente particular y que va a tener que costear sus antibióticos, preguntarle si está en condiciones de usar antibióticos por el tiempo suficiente que se requiere, ¿no? Porque los pacientes de repente compran uno al día y haciendo la dosis 3 veces al día. Y si le dice usted tiene que tratarse 7 días como mínimo, se trata 3 por cuestiones económicas. Obviamente eso habrá un fracaso del tratamiento antiinfeccioso, ¿ya? Entonces, para que la antibiótico terapia sea eficaz y adecuada, debe considerarse en forma individual en cada paciente, ¿no? Ya sabemos que tenemos enfermos. Hay enfermedades que se describen en forma general, pero nosotros vamos a tratar no las enfermedades, sino al paciente con determinada infección. O sea, yo voy a tratar a mi paciente que tiene meningoencefalitis. No voy a tratar la infección sola en el contexto de un paciente, ¿no? Si mi paciente tiene meningoencefalitis, es un niño de 3 años que no recibió vacunas, obviamente corre mucho riesgo, ¿no? Bueno, entonces, hay que conocer si el paciente ha recibido previamente el antibiótico que hemos elegido, si ha desarrollado algunas reacciones tóxicas o alérgicas, ¿no? Si el paciente es portador de alguna comorbilidad que limite el uso de esos antibióticos, ¿no? Bueno, sabemos que hay antibióticos que no se pueden utilizar en niños pequeños, ¿no? Por ejemplo, las tetraciclinas. ¿Qué pasa? Que las tetraciclinas se pueden impregnar en la dentina del paciente y producir en los niños menores de 8 años que están con la dentición temporal, puede producir pigmentación amarillenta. Y entonces está contraindicado el uso de tetraciclinas en niños menores de 8 años, ¿no?
como el cotrimoxazol es metabolizado por el sistema de las glucuroniltransferasas y sabemos que los niños menores de 3 meses, los mecanismos metabólicos de la glucuronoconjugación no están bien desarrollados, entonces es preferible no utilizarlos, ¿no? Igual que el clonalfenicol. Ya hemos visto, ¿no? Que que el sitio que nosotros vamos, la infección que vamos a tratar depende de la localización de la infección y tenemos que asegurar que el antibiótico difunda a dicho tejido y que tenga altas concentraciones, ¿no? Las concentraciones en el tejido están directamente relacionadas con la concentración sérica. Bueno, no nos olvidemos también en cuanto a la base farmacológica, considerar la farmacocinética y la farmacodinámica del antibiótico, ¿no? En cuanto a la farmacocinética, ¿no? A conocer a dónde se difunden estos tejidos, si sufren el efecto del primer paso, si tienen un buen volumen de distribución, más o menos a qué hora alcanza su concentración sérica máxima, ¿no? ¿Cómo es el índice terapéutico? Sabemos que los aminoglucósidos son antibióticos de estrecho margen terapéutico, ¿no? Su dosis tóxica es muy cercana a la dosis terapéutica. Conocer la vida media que nos va a marcar el paso del intervalo de la dosis, ¿no? Y conocer por dónde se excreta el antibiótico, si yo tengo, y dónde se biotransforma y cómo se excreta, ¿no? Si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica, en etapa avanzada, tengo que hacer corrección de antibióticos, bien sea en el intervalo o bien sea en la dosificación, ¿no? Hay características especiales en el niño. En la vía oral, la absorción por vía oral es errática, ¿no? Y además, generalmente no es muy segura, así que si yo voy a tratar una infección leve, puede ser. Pero si tengo un paciente con fiebre que está vomitando, lo más probable es que no puedo usar la vía oral, entonces tengo que usar la vía intramuscular, ¿no? La absorción por vía intramuscular del antibiótico en el niño es similar en el adulto, ¿no? Ahora, la absorción, por ejemplo, de antibióticos tópicos es mayor en el niño porque tiene mayor superficie corporal en relación con su peso, ¿no? Y la vía rectal está incrementada en el niño, pero ya casi muy poco se utilizan los antibióticos por vía oral, perdón, por vía rectal, ¿no? Tenemos que considerar también la distribución del antibiótico. Recordar que las características de la distribución del agua corporal total en el niño, ¿no? Es tiene mayor concentración de agua corporal total. También en los niños hay baja unión a las proteínas plasmáticas y eso hace que la fracción libre del antibiótico esté circulando más tiempo y puede tener mayores efectos adversos, ¿no? Considerar, pues, que la mayor parte de antibióticos se metabolizan en el hígado y si hay todavía es un recién nacido o el paciente tiene algún grado de insuficiencia hepática, hay que considerar esta situación, ¿no? Para reducir la dosis. Igual la función renal. Entonces, en cuanto a la farmacodinámica, tenemos que considerar tratar de conocer, ¿no? Cuál es la concentración inhibitoria mínima, y eso va a estar en relación a la dosis, ¿no? Nadie se va a poner a dosar, excepto nosotros, por ejemplo, queremos buscar si hay una toxicidad por vancomicina, entonces vamos a pedir un dosaje sérico de vancomicina, ¿no? Pero en relación, la concentración inhibitoria mínima, la concentración bactericida mínima, va a estar marcada por la dosis, ¿no? Por la dosis del antibiótico que nosotros vamos a la dosis terapéutica, ¿cierto? Muy bien. Ya sabemos lo que es un antibiótico bacteriostático versus un bactericida. Recordemos que si el paciente viene deshidratado, primero hay que corregir el estado de deshidratación para poder obtener unos buenos resultados del tratamiento antibacteriano. Igual si el paciente está con un estado de acidosis metabólica o hay que corregir el medio interno, ¿no? Dentro de los antibióticos bactericidas, para que ustedes recuerden, tenemos los betalactámicos, ¿no? Como son las penicilinas, las ceftriaxonas, los carbapenims, tenemos los glicopéptidos como la vancomicina, el inesol, tenemos los aminoglucósidos como la amicacina, la gentamicina, las quinolonas como
la más utilizada, la de segunda generación, la ciprofloxacina, de otras generaciones la levofloxacina, ¿no? Tenemos de 4 generaciones las quinolonas, las polimixinas, que son antibióticos de uso predominantemente tópico, ¿no? Y dentro de los bacteriostáticos tenemos los macrólidos, dentro de los macrólidos muy utilizados, la citromicina, la claritromicina, las tetraciclinas que ya hemos visto que no se pueden usar en niños menores de 8 años y que tienen indicaciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento del acné, pueden también participar en el tratamiento de niños mayores de 8 años de la brucelosis, ¿no? El cloranfericol, un antibiótico bacteriostático con mucha actividad contra la Salmonella typhi, pero también contra otros gérmenes, ¿no? Como como el neumococo, ¿no? El Haemophilus influenza, entonces también se puede usar para el tratamiento. Antes, cuando no había disponibilidad de cefalosporinas de tercera generación, que se utilizaba pues el cloranfericol, altas dosis para el tratamiento de las meningoencefalitis, ¿no? Hace 30 años, por ejemplo. Ahora el cloranfericol se ha dejado de usar bastante, porque su principal desventaja es que produce aplasia medular. Afortunadamente nuestra población no era muy susceptible, ¿no? Pero sí en otras latitudes, ¿no? Sobre todo pacientes de raza blanca, produce con mucha frecuencia hipoplasia medular. Las lincosaminas, como la clindamicina, la lincomicina, las sulfamidas, ¿ya? Bueno, entonces también es importante recordar que hay antibióticos que tienen un efecto postantibiótico prolongado, por ejemplo, dentro de los macrólidos, la citromicina, ¿no? La citromicina nos permite prescribir una sola dosis y por corto tiempo, ¿no? Por ejemplo, una faringoamigdalitis, en vez de darle 7 días como otros antibióticos, podemos usarlo, ¿no? En tratamiento acortado, una sola vez al día, en niños de 8 a 10 miligramos por kilo por día, durante 3 días, ¿no? Otros antibióticos con EPA importantes son los aminoglucósidos. O sea, a pesar de que la vida media de la micacina es corta, para prescribirla cada 8 horas, ¿no? Entonces, como tiene un efecto postantibiótico prolongado, se puede prescribir cada 24 horas, ¿ya? Igual la ciprofloxacina, las tetraciclinas, la rifampicina, ¿no? La rifampicina también, antes, refiriéndome 20, 30 años antes que no se conocía el EPA, se daba el tratamiento antituberculoso con la rifampicina cada 12 horas. Luego ya se ha visto pues que gracias a su EPA prolongado se puede dar una sola vez al día y con eso se reduce la posibilidad de hepatotoxicidad. La clindamicina también antes se da cada 6 horas, ahora se da cada 8. La micacina se puede dar una monodosis, ¿no? Entonces, perdón, de acuerdo a la farmacodinamia, nosotros podemos tener la otra clasificación de los antibióticos, ¿no? Aquellos que dependen de su actividad farmacodinámica, depende de la concentración del antibiótico en sangre, y otras que dependen del tiempo, ¿no? Del tiempo que permanezca su concentración sérica en condiciones óptimas, ¿no? Por ejemplo, los tiempos dependientes son los betalactámicos, la clindamicina, el inesolit, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, los betalactámicos tienen mínimo efecto postantibiótico, ¿no? En cambio, los aminoglucósidos, como hemos estado viendo, las quinolonas sí tienen un EPA prolongado. Ya, la citromicina también tiene un EPA igual que eh, las tetraciclinas y los glicopéptidos. Ahora, hay unas estrategias para mantener el tiempo en el cual la concentración del antibiótico exceda la concentración inhibitoria mínima. Entonces tenemos que usar antiagentes con vida media prolongada, ¿no? O dar las dosis más frecuentemente. Por ejemplo, tenemos al paciente con una antibiótico con infección por Pseudomonas multiresistente, ¿no? No tenemos colistina a la mano. Mientras esperamos la colistina, pues podemos hacer uso de 3 antibióticos antipseudomoniales y darlos en concentración, por ejemplo, infusión continua para tratar de asegurar una concentración inhibitoria
mínima óptima, ¿no? Le podemos dar ciprofloxacina en infusión continua, meropenem, ¿no? Que es un carbapenem, en vez de darlo cada 8 horas, lo puedo dar cada 6 horas. O sea, la cosa es tratar de mantener concentraciones séricas que puedan superar la concentración inhibitoria mínima y poder asegurar el éxito en el tratamiento antibiótico, ¿no? Ahora, nosotros también podemos usar boosters, ¿no? Por ejemplo, para prolongar el tiempo de acción. La penicilina benzatínica, por ejemplo, que nos puede durar hasta 28 días. La- la, este, Tenemos otros boosters como la cilastatina, que se asocia al imipenem para evitar la nefrotoxicidad. Ya. Entonces, recomendaciones para el uso racional de antibióticos: usar solamente cuando es estrictamente necesario, recordando y enfatizando que no todas las infecciones requieren tratamiento antibiótico, ¿no? Muchas infecciones virales no requieren tratamiento. Un resfrío común no requiere tratamiento antibiótico. Algunas mamás se van a la farmacia y piden al farmacéutico, a la técnica de farmacia, y dame un antibiótico que le corte, entre comillas, que le corte la infección. Y alegremente pues le dan un antibiótico, ¿no? Y eso no es necesario. Al contrario, es contraproducente. No tenemos que tratar las colonizaciones, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros tenemos pacientes aquí hospitalizados con ventilación mecánica prolongada y se le hace cultivo a un cultivo de secreción de secreción traqueal a través de la traqueostomía y nos sale pseudomona. Pero si esa pseudomona no me está dando problemas, está colonizando nomás la vía aérea baja, ¿no? La traqueostomía. No está produciendo fiebre, no tiene signos de neumonía, etcétera, yo no tengo por qué tratar esa colonización, ¿no? Si es que hace una infección, bueno, hace fiebre, moviliza reactante de fase aguda, bueno, entonces sospechamos que el germen responsable es el que está colonizando las secreciones traqueales, entonces arrancamos el tratamiento, ¿no? Entonces, usualmente, perdón, ya sabemos que tenemos que elegir la adecuada vía de administración, el tratamiento debe ser de duración suficiente. Hay que evitar el uso de antibióticos bactericidas, sobre todo tenemos antibióticos que son de rescate, ¿no? Que por ejemplo, que son, vemos acá en el hospital, que su administración es estrictamente autorizada por la unidad de farmacología clínica, que son, por ejemplo, los antibióticos considerados de reserva, ¿no? Por ejemplo, piperacilina, tazobactam, por ejemplo, vancomicina, ¿no? No podemos hacer un mal uso de esos antibióticos porque son las pocas moléculas que nos quedan para tratar de erradicar las infecciones severas, ¿ya? Hemos visto un ratito que están tocándome la puerta. Bueno, hemos visto que actualmente ha desarrollado el neumococo mucha resistencia, ¿no? No solamente en las meningoencefalitis, sino también en las neumonías y en las otras infecciones respiratorias. Entonces, ¿qué se ha hecho para tratar de vencer la resistencia? Dar el tratamiento con dosis más altas, ¿no? Si antes la amoxicilina se daba a, a una dosis de 30 a 50 miligramos, que se ha duplicado la dosis a 80, 90 miligramos por kilo por día en 2 dosis. Igual el Haemophilus influenza, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella, ¿no? Todos estos son la Salmonella typhi, ¿no? Muy alta resistencia a Salmonella, antes el tratamiento de elección era el clonafenicol, pero hoy hay mucha resistencia al clonafenicol, a quinolonas, ¿no? A betalactámicos, entonces ya tenemos otras alternativas, ¿no? Quinolonas, por ejemplo, como las ciprofloxacinas, estrazonas, propolinas de tercera generación, ¿no? Entonces, yo aquí les tengo que dar los antibióticos en neonatos, ¿no? Siempre tenemos que saber que el neonato, cualquier infección puede ser potencialmente séptica
la inmadurez de su sistema inmunológico, por el pobre desarrollo de sus de sus barreras biológicas, etcétera. Entonces tenemos que dar antibióticos bactericidas de amplio espectro, ¿no? Sospechando que puede dar una sepsis. Y obviamente tenemos que dar antibióticos con poco potencial tóxico, ¿no? Ya sabemos que están contraindicadas las sulfas, las tetraciclinas y las quinolonas en recién nacidos. Por ejemplo, en el caso de los neonatos, que su barrera hematoencefálica es sensible, nos permite, sabemos que la micacina no atraviesa bien la barrera hematoencefálica, ¿no? En niños mayores no se va a poder utilizar, pero en los recién nacidos sí, porque hay permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, las combinaciones antibióticas de inicio, ¿no? Ampicilina, micacina, ampicilina, gentamicina, consideran a los aminoglucósidos. Bien. Antibióticos inmunodeprimidos. Antes de esta clase ustedes han desarrollado leucemias, ¿no? Entonces, mucho parte del tratamiento de las leucemias es dar quimioterápicas que puedan erradicar todas las células malignas de la médula ósea. Y obviamente, pues aplacian toda la médula, ¿no? Y entre el quinto y el séptimo día, sobre todo, aparecen pues una pancitopenia severa, y eso lo hace proclive a las infecciones, ¿no? Entonces, estos pacientes inmunodeprimidos pueden hacer infecciones graves sin que tengan fiebre. Los reactantes de fase aguda a veces no se incrementan, ¿no? Pero siempre en los pacientes inmunodeprimidos tenemos que iniciar cobertura antibiótica con antibióticos bactericidas y por vía parenteral, ¿no? Entonces, ¿en quiénes vamos a iniciar antibióticos en inmunodeficiencias? Por ejemplo, en pacientes con aplasia medular que haga fiebre, ¿no? En pacientes neutropénicos febriles, leucemias febriles, en pacientes con fase SIDA del VIH, de la infección por VIH, ¿no? Pacientes que reciban quimioterapia, pacientes que en forma prolongada están recibiendo tratamiento corticoide a dosis inmunosupresora, ¿no? Pacientes que tengan inmunodeficiencias congénitas, ¿no? En prematuros, desnutridos de tercer grado. Recordemos que seguro le han hecho ahí en la clase que neutropenia severa es neutrófilo menos de 500, moderada de 500 a 1000 y por debajo de 1500, ¿no? Entonces nosotros necesitamos para que nos defiendan de las infecciones tener neutrófilos por más de 1500. Antes de que se controle la infección, porque incluso todavía tenemos pacientes, ¿no? Que no, no tienen un control adecuado de la infección por VIH, ¿no? Hace poco un chico muy querido, exalumno de nuestra facultad, un exitoso médico anestesiólogo, murió de SIDA, pobrecito, le dio COVID y no salía, ¿no? Del cuadro, de pronto había hecho tuberculosis, hizo infección por meningoencefalitis por criptococo, y nosotros no sabemos si él sabía que tenía VIH, no sabemos. La verdad que el círculo más cercano, familiares, no sabían que tenía infección por VIH, y entonces no había tomado su tratamiento. Yo no sé si él supo que tenía VIH, pero él llegó a ser fase SIDA y se murió. Un chico, un anestesiólogo muy exitoso, pobrecito, ¿no? Entonces, y las infecciones evolucionan, o sea, el VIH evoluciona a fase SIDA, pues se desarrollan todas las inmunodeficiencias, ¿no? Y nos da la neumonía, siempre hay que tener cobertura adecuada contra el neumocistis carini, ¿no? Y hasta ahora el antibiótico quimioterápico de elección es el cotrimoxazol por vía intravenosa a altas dosis. Pacientes con SIDA también pueden hacer sepsis a partir de infecciones muy banales de piel. Bueno, no nos olvidemos que el tratamiento antibiótico la duración debe estar en función del tipo de infección, de la localización, ¿ya? Y de las condiciones clínicas del paciente.
Ahora, cuando ya más o menos yo tengo establecido, ¿no? Una meningoencefalitis por neumococo, yo le voy a dar un tratamiento por 14 días. Una infección por meningococo es entre 7 a 10 días, o sea, una meningitis por meningococo, por hemófilos de 7 a 10 días, por neumococo dura un poco más. ¿Por qué? Porque tienen tendencia residual. Una infección urinaria, una pielonefritis aguda, ¿no? Mínimo 14 días, pero yo le puedo dar por vía parenteral 10 días y el resto lo puede completar por vía oral. ¿Ah? Entonces, la evolución clínica es muy importante. Uno de los marcadores de la evolución clínica es la fiebre, ¿no? Entonces, tenemos que monitorizar que caiga la fiebre, que esté sin fiebre por lo menos 2 días, ¿no? Si el paciente está vomitando con distensión abdominal, obviamente la tolerancia oral va a ser mejor, ya no hay distensión abdominal, ¿no? No es necesario que nosotros esperemos los resultados de los cultivos negativos porque eso nos va a demorar. Entonces, la monitorización clínica es importante y también la monitorización de la negativización de los reactantes de fase aguda y la negativización de cultivos, ¿no? Entonces, criterios clínicos, ¿no? Caída de la fiebre, mejoría del estado general, si tiene lesiones, desaparecen las lesiones, si era una artritis que tenía dolor, aumento de volumen, ya bajó, entonces esa es una evolución clínica favorable, ¿no? Pero también podemos hacer los marcadores de los reactantes de fase aguda, hacer un hemograma de control, PCR, velocidad de sedimentación, ¿no? Aptoglobina, transferrina, todos los reactantes de fase aguda. Ahora, el uso en pacientes que tienen nefrotoxicidad, les dije sí al inicio que tenemos que modificar cuando el antibiótico, la mayoría, se elimina por vía renal. Entonces, si tenemos una enfermedad renal ya en estadio terminal con una depuración de creatinina menos de 10 mililitros por minuto, ¿no? Entonces tenemos que corregir, pues puede ser con el intervalo de la dosis o prolongando el intervalo de la dosis o reduciendo la dosis, ¿no? Aquí están las fórmulas ya útiles. En cuanto al estado de la función hepática, no existe, no es como un indicador, ¿no? Como en el caso de la enfermedad renal crónica terminal, para que nos pueda eh, reducir el uso de la dosis, ¿no? Pero si nosotros si el paciente tiene una hepatotoxicidad, que tiene cirrosis, etcétera, tratemos de evitar antibióticos hepatotóxicos, ¿no? Mejor elegir antibióticos que no provoquen hepatotoxicidad. Tenemos pues pocas moléculas nuevas, ¿no? Y, por ejemplo, en la posología es más sencilla, ¿no? De repente podemos, por ejemplo, la citromicina, ¿no? Es un excelente antibiótico que no hay que abusar, porque luego ya no nos va a servir, pero nos sirve para el tratamiento, pues, de infecciones respiratorias, tanto altas como bajas, con un tratamiento acortado una vez al día, ¿no? Estos antibióticos también, sobre todo los de reserva, es para utilizarlo en infecciones, ¿no? El paciente haya desarrollado resistencia bacteriana a otros antibióticos, ¿no? Por ejemplo, piperacilina tazobactam, ¿no? Es un antibiótico también de reserva. Tenemos algunos, mm, es, ah, algunas sustancias, ¿no? Como el sulbactam, el tazobactam, el ácido clavulánico, que son resistentes a las beta-lactamasas y que pueden rescatar la actividad bactericida, ¿no? Por ejemplo, el ácido amoxicilina, la amoxicilina se usa a la amoxicilina con ácido clavulánico y se trata de rescatar, pues, la resistencia a las beta-lactamasas, ¿no? Piperacilina se asocia al tazobactam para tratar también de rescatar la resistencia a pseudomonas. Ampicilina sulbactam también para algunas infecciones sensibles, por ejemplo, por neumococo sensible a la ampicilina sulbactam, ¿no? Ya hemos hablado macrólidos nuevos que nos facilitan con una posología, claro, la eritromicina, ¿no?
El primer macrólido, ¿no? Había que darlo perdón, 4 dosis al día, cada 6 horas, y por un tratamiento de 7 a 10 días. Ahora los macrólidos nuevos dan tratamiento acortado. Ya hemos hablado de los esquemas que se han regulado para el manejo antituberculoso, ¿no? El uso de cefalosporinas de tercera y cuarta generación por vía oral para neumonías, ¿no? Por ejemplo, neumonías entre moderadas, y lo puedo tratar por vía oral, ¿no? Cefepime, por ejemplo. Muy bien. Hay también nuevos esquemas antibióticos, ¿no? Ya hemos hablado de las meningitis, asociación de creo que imipenem más vancomicina o ceftriaxona vancomicina. Las osteoartritis, antes se tenían que dar 6 semanas a 8 semanas por vía parenteral, ahora se le dan 21 días por vía parenteral y luego ya se completa 6 semanas por vía oral, ¿ya? Eh, el tratamiento de las neumonías adquiridas en la comunidad, de las otitis media agudas, ¿no? Ya hemos hablado de las inhibidores, estas sustancias inhibidoras de las beta-lactamasas. Hemos hablado así también durante la clase sobre el uso de los macrólidos, ya hemos hablado. Por ejemplo, cuáles se pueden utilizar en, en tratamientos de infecciones blandas, en sinusitis, en otitis, ¿no? También se pueden utilizar incluso en diarreas, la citromicina, ¿no? Infecciones respiratorias por estreptococo beta hemolítico, ¿no? El grupo A, las lincosaminas, ¿no? Que son bacteriostáticos, eh, que tienen mucha actividad contra anaerobios, ¿no? Muy útiles en los abscesos intraabdominales, la clindamicina. También en infecciones por odontogénicas, ¿no? Muy utilizado. Los carbapenems, que son antibióticos de reserva, el imipenem y la estatina, que se asocia a la estatina para reducir la nefrotoxicidad. El meropenem, que se utiliza pues en infecciones y que no tiene el riesgo de convulsiones. El imipenem tiene riesgo de convulsiones, ¿no? Y el ertapenem, pues que también es de reserva y que se da una sola vez al día para infecciones urinarias, ¿no? O sepsis, pero con mucha cautela, ¿no? Para evitar que estos carbapenems desarrollen pues resistencia bacteriana. ¿No? Los monobactams como el tazobactam, ¿no? El tazobactam solamente tiene administración parenteral y son muy útiles en infecciones por gram negativos anaerobios, ¿ya? Por ejemplo, en neumonías intrahospitalarias o infecciones mixtas intraabdominales o en sepsis de foco urinario intrahospitalario, ¿no? Son antibióticos de reserva. Hemos hablado de la vancomicina. La vancomicina es muy útil para las infecciones por estafilococo, ¿no? Pero no es mejor que las penicilinas, tipo oxacilina, ¿no? Que son resistentes a las beta-lactamasas. Si tengo una infección, una piodermitis por adquirir en la comunidad por estafilococo, yo puedo usar oxacilina, ¿no? No necesito usar vancomicina, ¿ya? La vancomicina va a estar indicada en infecciones por estafilococo y otros gram positivos multiresistentes, ¿no? Infecciones por enterococos. En sepsis por estafilococo resistente a meticilina. En endocarditis bacteriana. Ya hemos hablado de la meningitis en su asociación con penicilina o con ceftriaxona o con carbapenem, ¿no? En la enterocolitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Acá está bien resaltado que la vancomicina no es la mejor elección para infecciones por estafilococos sensibles a meticilina que sean adquiridas en la comunidad, ¿no? Existe pues desde hace muchos años la controversia en niños sobre el uso de quinolonas, ¿no? Bueno, es que provocaban, impedían un adecuado crecimiento del cartílago en los niños. Entonces, no son de elección en los niños, pero si no hay otra alternativa, sí se pueden utilizar, ¿no?
pueden detener el desarrollo del cartílago de crecimiento. Muy bien. Entonces, nosotros procuremos, ¿no?, hacer un uso inteligente, racional y adecuado de los antibióticos en niños. Y a continuación de estas láminas hay algunas, recordaréis, ¿no?, de las dosis más importantes en las patologías más destacadas en edad pediátrica. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Hemos tratado de desarrollar, ustedes saben que antibiótico-terapia son sesiones muy largas porque hay mucho que hablar de antibióticos, ¿no? No sé si tienen, chicos, alguna pregunta. ¿Todo está claro? ¿Nadie tiene algo que preguntar? Fabricio, Todo muy claro, doctora. muy bien. Me haces llegar la lista, por favor. ¿Ya? Sí, doctora. Seguro. Muchísimas gracias. A ver por aquí en el chat que me dicen todo claro. Muy bien. Muy bien, les agradezco su atención y disculpen ustedes que estoy con un proceso respiratorio. Yo pensé que era mi rinitis en la mañana, pero pasan las horas y me sigo congestionando más. Buenas tardes, chicos. Les agradezco su atención. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, gracias también.